Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días. A las puertas de la Navidad, a medida que aumentan las voces de expertos para limitar o directamente para prescindir de los encuentros o de las celebraciones en familia, seguro que también ha aumentado el número de conocidos suyos que han dado positivo en los últimos días. Quién sabe, quizás sea usted el que ha tenido que confinarse, porque la tendencia en esta ola de la pandemia sigue al alza y lo hace a un ritmo preocupante. En las últimas horas la incidencia ha subido otros 30 puntos, hasta los 472. España se acerca, por tanto, a la Navidad, rozando el riesgo muy alto de incidencia, un umbral en el que ya están 10 comunidades. Y todo indica que los contagios van a seguir yendo a más. Los casos siguen disparados en Navarra o en Euskadi, y la situación en los hospitales, que se parece poco, es verdad, o bastante poco a la de hace un año, pero sin embargo dibuja unas UCI que rozan ya el 14% de ocupación. Enrique García, buenos días. Hola Pedro, buenos días. Rozar el 14% de ocupación significa que estamos a un punto para que la presión hospitalaria alcance el riesgo alto. Y según el ritmo de los ingresos diarios, todo indica que pasaremos la Navidad con las UCIs en este umbral. Hay 1.300 personas en cuidados intensivos en todo el país. Lo peor, aquí también está en Euskadi. Allí hay 100 personas en la UCI y tenemos que irnos hasta finales de mayo para encontrar una cifra similar. Las consecuencias se están notando, no obstante, en el resto de territorios. En Navarra, por ejemplo, ya se está retrasando las vacaciones de los sanitarios, y en la Comunidad Valenciana, la Sociedad de Medicina Intensiva denuncia que la mayoría de las UCI están ya al 100% de su capacidad. Con esta fotografía, el gobierno sigue apostando por la que ha venido siendo su estrategia estos últimos meses: vacunación y prevención, y sigue descartando medidas adicionales. Lo repitió anoche Pedro Sánchez desde Bruselas. La aparición de una nueva variante, en este caso la variante Omicron, pues hace que tengamos que redoblar nuestros esfuerzos. Y ahí quiero de nuevo hacer un llamamiento al conjunto de la sociedad española para que desde la prudencia y también con el asesoramiento de la ciencia sigamos respondiendo, en este caso, no solamente al COVID, sino también a esta nueva variante de Omicron. Para el gobierno ya es suficiente con las vacunas y con la prevención, pero no es lo que piensan en el CAES, que es el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias. Cuenta hoy el diario La Razón que los técnicos han pedido en un documento limitar en Navidad las reuniones familiares a 6 personas y que estas 6 sean de un núcleo de convivencia estable. Eso en el caso de que un territorio esté en riesgo muy alto. En este umbral, como decíamos, ya hay 10 comunidades. Y una de ellas es Cataluña. La incidencia allí supera los 500 casos. Y en Cataluña, el comité de expertos va a entregar hoy mismo al gobierno una serie de recomendaciones para limitar los contactos sociales. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Buen día. Según ha explicado la presidenta del comité de expertos, Magda Campins, a TV3, van a plantear restricciones que sirvan para evitar interacciones sociales sin poner en riesgo la economía. Por ejemplo, ampliar el certificado COVID a más espacios de los actuales y el retorno al teletrabajo. También recomendarán que se acelere la administración de terceras dosis de las vacunas, sobre todo en los grupos de edad que están ingresando más en los hospitales, las personas de entre 60 y 80 años. Recordemos que estos informes de los expertos no son de obligado cumplimiento, así que habrá que ver si el Govern asume sus recomendaciones. El Gobierno de Canarias ha cambiado su criterio y ahora ha pedido a la justicia que el pasaporte COVID deje de ser voluntario en determinados negocios. Hasta ahora, el dueño de un bar, por ejemplo, decide si lo exige o no, y a cambio tiene un aforo y también un horario más flexible que el que no lo solicita. Y en Baleares, la justicia ha respaldado que los sanitarios tengan que estar vacunados para ir a su puesto de trabajo o realizarse 3 pruebas a la semana. Radio Mallorca, Juan Antonio Bauza, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Dicen los jueces que la obligatoriedad de someter a pruebas diagnósticas al personal no vacunado supone una tenue limitación de los derechos fundamentales, y sostienen que este colectivo tiene una función esencial para la sociedad y está especialmente amenazado por la enfermedad por su contacto con los pacientes. La decisión de no vacunarse es respetable y forma parte de la libertad individual de las personas, dicen los jueces, aunque señalan esa libertad debe conjugarse con el derecho a la vida y salud de los demás, algo que consideran aún más justificado en pandemia y en personal al que le compete especialmente el deber de colaboración. Y la vacunación para los más pequeños sigue en marcha. En unas semanas va a tocar el turno para las dosis de refuerzo a los mayores de 40 años y para aquellos que estén vacunados con la pauta completa de AstraZeneca. Fue lo que aprobó ayer la Comisión de Salud Pública. Y Bruselas quiere anticiparse al escenario al que podemos enfrentarnos en enero. In this context, I'm glad to inform you that the member states have agreed
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunciaba anoche un nuevo contrato con Pfizer. En el próximo trimestre, Bruselas va a recibir 180 millones de vacunas adaptadas que harían frente a la variante Omicron. Sí, lo anunció la presidenta de la Comisión Europea después de la cumbre en la que los 27 acordaron coordinarse en las restricciones para entrar o salir de los países. El tema estaba encima de la mesa porque Italia y Portugal habían actuado por su cuenta y piden, además de la pauta completa, un test negativo para entrar al país. El resto de estados han acordado mantener el certificado de vacunación, nada de medidas adicionales. Francia, por cierto, anunció ayer que desde el sábado cierra sus fronteras a los turistas británicos. El Reino Unido ha registrado en las últimas horas la cifra más alta de contagios desde que comenzó la pandemia. Rozan los 89.000. Y a medida que en ese país aumentan los positivos, también aumenta el grado de escándalo que rodea al primer ministro Johnson. Esta vez por otra fiesta, la prensa británica la ha bautizado como la fiesta de la pizza. Ocurrió en mayo, mientras que el gobierno británico pedía a sus ciudadanos que las reuniones se limitaran a 2 personas. En Downing Street, el primer ministro fue el anfitrión de una cena con una veintena de trabajadores en la que hubo pizza, en la que hubo alcohol, hasta altas horas de la madrugada. Corresponsal en Londres, Begoña Arce. La fiesta tuvo lugar en Downing Street el 15 de mayo del año pasado, un mes después de que el primer ministro abandonara la unidad de cuidados intensivos donde había sido ingresado en estado grave debido al coronavirus. Esa fiesta secreta estuvo organizada por el personal de la residencia oficial. Se sirvió pizza, vino, licores. Unos estaban departiendo en el interior del edificio, otros fuera en el jardín. Johnson estuvo con ellos durante 15 minutos, pero el party acabó bastante tarde. Las normas en aquel momento eran que solo podían reunirse personas de 2 domicilios diferentes al aire libre y a una distancia de 2 metros. Minutos antes de que comenzara esa fiesta, el ministro de Sanidad había anunciado al país la muerte de otras 384 personas por COVID y había pedido a los británicos que permanecieran en casa.